Hola, hoy vamos a hablar de otra de las problemáticas ambientales con respecto a la contaminación del aire. Es la lluvia ácida. Por ahí no la tenemos tan presente, pero está afectando gravemente a los bosques, a los lagos y a todo el acervo cultural, sobre todo en Europa. La lluvia ácida tiene un pH de aproximadamente 4, o sea que es muy ácida con respecto a la lluvia normal, que también es levemente ácida, con un pH de aproximadamente 6,5. La lluvia normal es levemente ácida porque contiene dióxido de carbono, que está en el aire, y al reaccionar con el agua atmosférica, con la humedad ambiente, se transforma en ácido carbónico y eso es lo que hace disminuir el pH por debajo de 7. La lluvia ácida se produce por los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno que provienen de la industria, de la combustión de combustibles fósiles y de otras fuentes que veremos a continuación. Los óxidos de azufre, asimismo, cuando son liberados en ese estado de gas, son gaseosos, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno son gases y perjudican las enfermedades respiratorias. Cuando reaccionan con el agua atmosférica, los óxidos de azufre se transforman en ácido sulfúrico y los óxidos de nitrógeno en ácido nítrico. Ambos son ácidos muy peligrosos que destruyen la materia orgánica, reaccionan con metales y con los carbonatos, como el mármol. ¿Cómo producimos estos óxidos, sobre todo los óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno? Sin dejar de mencionar el dióxido de carbono. Bueno, uno de ellos es el dióxido de carbono a través de la respiración y de la combustión. La combustión de toda sustancia libera, aunque sea en menor proporción o en mayor proporción, dióxido de carbono y vapor de agua. La combustión de combustibles fósiles, como el carbón o el petróleo o el gas, hace que, además de liberar dióxido de carbono y vapor de agua, se liberen óxidos de azufre, justamente los que van a reaccionar con el agua ambiental para transformarse en ácido sulfúrico. Las erupciones volcánicas también liberan óxidos de azufre, pero esto no es algo que nosotros podamos controlar. Las centrales eléctricas, sobre todo las termoeléctricas, son aquellas que utilizan justamente petróleo o derivados para producir el calor y mover las turbinas que generen electricidad. Las industrias, como la industria de la fabricación de las barras de azufre, de los detergentes, del ácido sulfúrico y de algunos plásticos, son las encargadas de liberar este tipo de sustancias al ambiente. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias de la lluvia ácida. Bueno, la primera que nombramos antes es la acidificación de los lagos. Al cambiar el pH, estos liberan metales al agua, lo que son consumidos por los peces y otros organismos y alteran de esta manera la cadena alimentaria. Puede ser que ese metal pesado, como el mercurio, el plomo, pasen a la sangre de estos animales, al organismo del animal, y sea consumido por otros, y así puede llegar al hombre. Otra es la acidificación de los suelos. Los suelos se acidifican y entonces hay pérdidas de cultivo porque el pH cambia y los cultivos están preparados para un determinado pH. Además, si el suelo se vuelve muy ácido, la fauna que lo habita también puede morir, como el caso de las lombrices, insectos, arácnidos. Otra es la pérdida de los bosques, que se ven quemados, se ven quemadas sus hojas, sus troncos, y no pueden subsistir a un suelo muy ácido. La pérdida del activo o del acervo cultural es muy importante, como les dije, sobre todo en Europa, porque se están deteriorando las esculturas y los monumentos. En muchos lugares han reemplazado las esculturas por réplicas y las esculturas originales están ahora
cuidadas dentro de los museos. Al principio se les había puesto una capa protectora, pero no resultó conveniente. También afecta a las construcciones de hormigón y de metal, por lo tanto, todos los que son edificios y puentes metálicos se ven afectados, se ven carcomidos, se ven destruidos en parte por estos ácidos. Es importante, en este caso, que las obras que son abandonadas no vuelvan a ser nuevamente puestas en construcción sin antes observar cuál fue la destrucción de estos ácidos sobre el hormigón y las vigas metálicas.